El interrogatorio, el examen directo al testigo, la primera oportunidad en la que escuchamos a aquella persona de cuyo testimonio se servirá el juez para considerar probada una u otra hipótesis. Bienvenidos a este episodio en el que continuaremos hablando sobre el juicio oral, esta vez sobre el primer instante de la práctica probatoria, el interrogatorio. Bienvenidos a Soy Defensor. El libro recomendado de hoy es este, del profesor Juan Sebastián Fajardo, publicado por la editorial Tirant Leblanc. En este libro, el profesor Fajardo nos hace un paso a paso sobre el contrainterrogatorio, que será el tema del próximo video sobre esta materia. Es bastante recomendado este texto, considero que es una obra maestra de las técnicas de litigación y le recomiendo su lectura y sobre todo tenerlo en la mesa de noche para preparar contrainterrogatorios altamente efectivos. El día de hoy hablaremos del interrogatorio, sin embargo debemos hacer unas aclaraciones, unas desambiguaciones. No hay una palabra más complicada que desambiguar. Pero bueno, vamos a desambiguar lo que queremos decir con el término interrogatorio. Cuando nosotros vamos a los distintos códigos procesales, por interrogatorio se entiende en sentido amplio cualquier acto por el cual se obtenga información de un testigo. Sin embargo, en los sistemas acusatorios o los sistemas con tendencia acusatorio, como en efecto es el colombiano, lo reconoce también así el panameño, el código chileno, el código de procedimiento penal puertorriqueño, las distintas codificaciones con tendencia acusatoria, distinguimos muy claramente el interrogatorio de otros actos de cuestionamiento del testigo, como lo son específicamente el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontradirecto. Para cada uno de los dos primeros haremos un video específico. Este video de hoy es sobre el interrogatorio, mientras que el video sobre el contrainterrogatorio será uno que haremos dentro de más o menos 3 o 4 semanas. La razón de ser es que sus técnicas y sus fines son diferentes y preferimos hacer un análisis, digamos, un poquito más pormenorizado de cada uno para no ir a entremezclarlos. Cuando uno se dedica a la litigación en otras latitudes que no tienen en cuenta estas reglas o dentro de otras disciplinas jurídicas especiales como los procesos civiles, laborales, administrativos, etcétera, digamos, acercamiento al interrogatorio no será de mucha aplicación porque como en esas sistemáticas la verdad es el fin trascendental del proceso y se le permite al juez una participación activa en su búsqueda, entre otras se le permite por ejemplo el decreto de pruebas de oficio, tema del que hablaremos en su debido momento, en esas disciplinas el juez es quien comienza examinando al testigo y por eso es que sin importar quién es el que ha solicitado la prueba o cómo ha llegado a conocimiento del proceso la existencia de ese testigo, el juez es quien comienza realizando un interrogatorio exhaustivo de todas las circunstancias y después permite que las demás partes realicen preguntas adicionales siempre y cuando lo consideren oportuno. Y en muchas oportunidades el interrogatorio que realiza el juez es tan contundente, llega a tantos puntos pues que las partes no realizan las preguntas especiales por ellas. En síntesis, hoy no nos concentraremos en esa clase de interrogatorio, sino en el interrogatorio que se hace en un sistema procesal con tendencia acusatoria, que tiene como primera característica que no lo realiza el juez, sino la parte que solicitó el decreto de la prueba. Recuerden ustedes que las pruebas tienen unas etapas para ser practicadas y de hecho unas etapas anteriores a su práctica. La parte en un sistema acusatorio va en búsqueda de la prueba, la encuentra, la recolecta, busca cuál es el medio más eficaz para almacenar su contenido. Cuando es un interrogatorio lo hace a través de una entrevista y puede hacerla constar en un acta o en un documento detallado con las preguntas y las respuestas, pero también en un video o simplemente en una grabación. Esa es la manera como la parte recolecta los elementos trascendentales de esa versión dada por un testigo. Después vamos a una audiencia o a una oportunidad en la que nos toca descubrir ese elemento que tenemos. Cuando es la fiscalía o el órgano de persecución penal se hace usualmente de una manera anterior y cuando es por parte de la defensa se hace de una manera posterior. Pues recordemos que la carga de la prueba está en la fiscalía. Después de haber realizado este descubrimiento llegamos a una audiencia que en Colombia se llama audiencia preparatoria, en este video hablamos de ella, y en otras latitudes se llama audiencia o etapa intermedia, que tiene algunas características especiales de acuerdo al código procedimiento del que estemos hablando. Pero ya es el momento en el que uno solicita al juez que la prueba sea decretada para que después se practique. Resulta que la parte que solicita que esta prueba sea decretada es quien tendrá la oportunidad de interrogarlo
cuando esta prueba se vaya a practicar. Entonces, recordemos, en las demás disciplinas jurídicas o en los sistemas que no tengan una tendencia acusatoria, el interrogatorio lo realiza el juez o el tribunal de juicio. En nuestro caso, cuando tenemos tendencia acusatoria, el interrogatorio lo hace la parte que solicita la prueba. Y aquí hay un paréntesis muy importante. En nuestros sistemas es completamente válido y es completamente legítimo que las partes puedan entrevistarse previamente con los testigos. Esto es lo que llamamos la preparación del testigo. Pero la expresión voy a preparar el testigo o el testigo debe ser preparado ha sido objeto de múltiples críticas por parte de un sector de la doctrina que considera inadecuado preparar al testigo porque esto va en contra de la lealtad con la que deben acontecer los juicios. Y por eso la expresión preparar al testigo debemos matizarla. No es prepararlo para que miente, no es prepararlo para que oculte la verdad, no es prepararlo para que diga lo que no le conste o para aterrorizarlo o amedrentarlo, no. Pero es fundamental, antes de llevar un testigo, escucharlo para ver cuál es la información que él tiene para darnos y ver si es relevante o no. Es lo que hace la fiscalía, es lo que puede hacer la defensa. ¿Cómo haríamos entonces para solicitar que se decrete un testigo si no sabemos si sí estuvo en el lugar o si de haber estado sí recuerda algo y de recordar algo que es lo que recuerda? Por eso es fundamental reconocer que mientras el testigo se solicita y se decreta, el testigo es de la parte y por eso puede desistir de él. Profesor, ¿y por qué aclara que cuando se solicita y se decreta? Sí, porque cuando ya se practica, el testigo deja de ser de la parte y el testigo o lo que de él haya emanado, es decir, su testimonio, deja de ser de la parte y ya se vuelve del proceso. Por eso es que yo en un alegato final puedo hacer mención de lo que dijeron los testigos de la contraparte, porque los testigos, cuando ya su información ingresa, su información, vale la pena insistir en ello, se vuelve el insumo esencial para que el juez emane la decisión. Debemos entonces entender preparar al testigo como reunirse con el testigo, escuchar los elementos esenciales de su declaración, refrescarle el contenido de sus declaraciones anteriores. Vea, señor, usted había dicho esto ante la fiscalía, usted dijo esto ante un medio de comunicación, usted dijo esta otra cosa, y también digamos, conciliar cuál es la manera en cómo se van a abordar estos temas. Aquí viene una recomendación trascendental que les sugiero implementar. Muchos hacen una lista de preguntas y se le dicen al testigo, vea, yo primero le voy a preguntar esto, segundo le voy a preguntar esto, tercero le voy a preguntar esto, e incluso le entregan como una especie de libreto al testigo. Eso lo considero una técnica inadecuada. Profesor, ¿es desleal? A mi modo de ver, no, porque eso es simplemente un medio de orientación. Ahora, si las preguntas y respuestas contienen falsedades, eso ya es desleal, pero no por prepararle el testigo, sino por llevarlo a que declare sobre aquello que no le consta. Pero lo considero un método antitécnico es por los siguientes motivos. El primer motivo, porque cuando ya vamos a la puesta en escena dentro del juicio oral, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando usted hace una plantilla pregunta-respuesta, 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 usted está suponiendo que todas las preguntas sí se las van a admitir y que el testigo las va a responder tal cual están las plantillas. Y puede ocurrir una de dos cosas. Primera, que usted la pregunte, se la objeten y la objeción prospere. Profesor, ¿qué es una objeción? De eso vamos a hablar en un video aparte. Pero ustedes saben que mientras estamos en la práctica de los interrogatorios, la contraparte puede oponerse a aquellas preguntas que considere realizadas de manera inadecuada. Y el que habrá de definir si prospera o no la objeción es el juez. Profesor, pero mis preguntas están supremamente bien hechas. Si en gracia y discusión reconocemos que usted es el súper preguntador que jamás haría una pregunta mal formulada, mi siguiente interpelación sería: ¿y qué le hace a usted pensar que el juez coincidirá con usted en que todas y cada una de esas preguntas está bien formulada? Y usted ahí no me va a poder decir nada. Usted no me va a poder decir, no, yo estoy seguro de que el juez coincidirá con... No, usted ya sería una especie de ingenuo, tendría una ingenuidad al máximo en caso de considerar eso. Lo cierto es que en medio de la práctica del interrogatorio pueden prosperar ciertas objeciones o que no esperábamos o que no, incluso no sean muy procedentes o que alguna pregunta se nos fue y no estaba realizada con la técnica adecuada. ¿Qué ocurre? Que si la objeción prospera, ¿usted qué pregunta le va a hacer al testigo? Profesor, otra improvisada. Sí, pero si el testigo está
con una minuta en su cabeza, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Cuando usted le cambia la pregunta, ahora usted va a estar bajo la suerte de la improvisación y está haciendo usted que el testigo se enfrente a escenarios que no estaban previstos y para los que él no está preparado. Entonces usted dependerá de la suerte del instante. Primer escenario, es decir, una objeción prospera, la pregunta se retira, ¿usted qué hace? Segundo escenario, usted le hace una pregunta, usted está esperando una respuesta y el testigo responde de manera lacónica, incipiente, se centra solo en un detalle o no entendió bien la pregunta y dio otra respuesta o parte de su respuesta fue objetada, es decir, la respuesta a la pregunta no aconteció como usted lo esperaba. ¿Qué hace? Le hace la siguiente, le hace otra, lo reformula, de nuevo entramos al azar. Y la problemática aquí, mis queridos amigos y amigas, es que usted está dejando entonces el interrogatorio librado al azar. Y para esa gracia, pues ni prepare al testigo, ni lo llame antes, ni conversen a ver qué conocimientos tiene sobre los hechos, pues porque usted lo que confía es en el azar. Profesor, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es muy sencilla. Preparen con los testigos temas. Es decir, señor tal, usted había dado una versión, yo entiendo que usted presenció unos hechos acontecidos tal día. ¿Qué fue lo que usted vivió ahí? Entonces él le va a contar todos los hechos y usted le va a decir, vea, para nosotros es muy importante concentrarnos en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces usted le dice, estas 4 cosas son de las que vamos a hablar. Estas 4 cosas son de las que vamos a hablar. Venga, practiquemos. Hablemos del evento 1. ¿Qué ocurrió? Ocurrió esto y esto. Listo. De ese evento 1, yo lo voy a ir guiando con mis preguntas de cuál de estos detalles debe ampliar y sobre cuál detalle nos debe dar una mayor descripción o una mayor síntesis. Y a medida que vamos avanzando, digamos, yo le voy orientando con las preguntas sobre cuál de los temas nos debemos centrar, sobre cuál asunto considero que debe haber un mayor detalle. Y usted entonces practica la existencia de temas. ¿Qué va a ocurrir? Que si a usted le objetan las preguntas y las objeciones prosperan, eso no tiene nada que ver con el testigo y el testigo no se va a desesperar porque él sabe que lo trascendental no eran las preguntas, él sabe que lo trascendental es el tema y si usted el tema lo considera esencial, por más que le objeten, usted va a resistir, va a respirar y va a volver a buscar de qué otra manera preguntarle al testigo ese tema que consideraba esencial para corroborar la teoría del caso. Este video hablamos de qué es una teoría del caso y les recomiendo que vayan a verlo para afinar ahí algunas medidas. Entonces, primero, preparen al testigo en el buen sentido de la expresión, dialoguen con él a ver qué recuerda, qué le pueden refrescar ustedes la memoria, sobre qué detalles tiene una mayor concentración y cuál es la información de utilidad que él puede ingresar al proceso. No preparen con él preguntas taxativas, un listado estricto o una minuta, no, sino temas trascendentales que queramos preguntar. Norma básica del interrogatorio. La pregunta debe ser abierta y no se le debe sugerir al testigo el contenido de la respuesta. Profesor, ¿por qué? Por lo que le acabo de decir. Si el sistema admite que usted pueda hablar previamente con los testigos, el sistema no puede tampoco hacer que usted abuse de esto y que usted llegue, un testigo recién llegado y usted le diga, ¿cierto usted estuvo el 17 de octubre en el lugar de los hechos? Sí, señor. ¿Y cierto en el lugar de los hechos usted vio cuando el otro disparaba? Sí, señor. ¿Y cierto que el que disparaba está sentado a mi derecha? Sí, señor. ¿Y cierto que el que disparaba está sentado a la derecha en este momento está rascándose la cabeza? Sí, señor. Ahí el que declaró fue el que estaba interrogando, no el testigo. Y la idea central de la información que ingresa al interrogatorio o a través del interrogatorio mejor al proceso es que sea el testigo quien declare. Por eso la pregunta debe ser abierta, debe estimular la conversación, debe quedar claro que la información que ingresa es el resultado del conocimiento directo que tiene el testigo. Profesor, ¿cómo hacemos para reconocer esa clase de preguntas que son abiertas? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Profesor, ¿solo son esas? No, pregunta abierta es toda pregunta que estimula la conversación para que la información sea ingresada por el testigo sin proponer de una manera cerrada o estricta la respuesta. Yo también le puedo decir al testigo, señor testigo, describa. Y vea usted que eso ni siquiera es una pregunta, es más bien como una orden. Señor testigo, describa cómo era ese lugar del que usted nos ha hablado. Eso no es una pregunta, yo le estoy dando una orden y le estoy de hecho conjugando el verbo de modo imperativo. Entonces vean que puede haber preguntas que no son preguntas. Nadie objetaría esta pregunta por ser sugestiva, siempre y cuando haya tenido la base previa pues de que el testigo haya hablado del lugar y a pesar de no ser una pregunta es válido porque aquí lo que debemos pensar es en una conversación. Lo que yo siempre intento
recomendar es que traten de volver el interrogatorio como una conversación entre amigos, entiéndanmelo en el buen sentido, no me refiero a utilizar expresiones muy cercanas, chabacanería, etcétera, no, sino a distensionar todo aquello muy estricto de sírvase decir al despacho, toda esa parafernalia en el ejercicio de la comunicación y hablar, hombre, ¿cuál es su nombre? ¿Usted a qué se dedica? ¿Desde hace cuánto se dedica a eso? ¿Dónde se encontraba usted para el día 27 de septiembre del año 2018? ¿Por qué recuerda que se encontraba en ese lugar para esa fecha? ¿Qué ocurrió entonces en esa fecha? ¿Quién es ese señor que usted dice que se llama Juan? ¿Cuándo conoció a Juan? ¿Cuál fue su relación con Juan? ¿Qué usted de su relación dijo que habían unos asuntos que no eran muy buenos con Juan? ¿A qué se refiere con esto? Tan amable, explíquele al señor juez. Vea uno cómo va metiéndole todo esto a la conversación. El hecho de que la pregunta no sea sugestiva quiere decir que nosotros no le podemos preguntar al testigo algo de lo que él no haya manifestado tener conocimiento o que las reglas de la experiencia o la manera como valoramos la vida no nos permiten deducir que él tiene ese conocimiento. De hecho, toda pregunta es sugestiva. Profesor, ¿cómo así? Es que sin sugestividad no hay comunicación. Cuando yo le pregunto a usted cómo se llama, le estoy sugiriendo varias cosas. Que usted tiene un nombre, que usted se sabe ese nombre, que usted en este momento recuerda ese nombre y que usted me va a decir el nombre. Sin contar además que le estoy sugiriendo que usted me está escuchando y que sabe hablar. Profesor, pero usted está un poquito exagerado. Exacto. Toda pregunta es sugestiva, pero no toda pregunta es incorrectamente sugestiva. Porque hay unas que las reglas de la experiencia, que la manera como valoramos el mundo me permiten deducir que todos la sabemos. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted cómo se llama? Yo soy el abogado Santiago Tres Palacios. Yo ya le puedo preguntar a usted dónde estudió Derecho. ¿Pero por qué? Porque no importa el esqueleto de las preguntas, sino que ya el testigo dijo que era abogado. Y yo ya como él dijo, soy el abogado Santiago Tres Palacios, yo ya puedo preguntarle, ¿dónde estudió usted Derecho? Mientras que yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo Santiago Tres Palacios. ¿Dónde estudió usted Derecho? Nótese que esa pregunta ahí es sugestiva. Entonces noten que la pregunta no es sugestiva per se. No hay preguntas sugestivas por excelencia. La pregunta es sugestiva cuando las reglas con las que interpreto el mundo y mis reglas de la experiencia ni el testigo me permiten deducir claramente que el testigo tenga esa información. De objeciones vamos a hablar en un punto aparte. ¿Qué es lo importante entonces del interrogatorio? Hablar previamente con el testigo, realizar preguntas en las cuales no se sugiera el contenido de la respuesta siempre y cuando el testigo no lo haya establecido o las reglas de la experiencia no nos permitan deducir que él tiene ese conocimiento. Es muy importante que no nos enfoquemos en una lista taxativa de preguntas, que lo hagamos con unos temas claros y definidos, mantener la calma y también intentar preparar al testigo para lo que va a acontecer a continuación, que son las posibles preguntas que haga la contraparte en el contrainterrogatorio. Y aunque del contrainterrogatorio hablaremos en un video específico, pilas, traten de que el testigo cuando llegue al contra ya esté preparado para las maneras un poquito más invasivas de preguntar, y esto se logra cuando en la preparación al testigo se le dice, vea, después de que yo le haga estas preguntas o abordemos juntos estos temas, la contraparte le podrá hacer preguntas. Hagamos un simulacro y usted mismo lo realiza o alguien de su oficina lo realiza y tratan de mostrarle al testigo aquellos escenarios en los cuales se va a hacer un poquito más agresivo el modo de preguntar para que el testigo esté preparado y reaccione de una manera adecuada a eso para lo que él no está, digamos, habituado, porque la mayoría de testigos no se dedican a ser testigos profesionales, salvo los peritos, salvo las personas con conocimientos especiales, salvo los investigadores y algunos casos excepcionales. Por norma general, las personas que van al juzgado es la primera vez que van a hacerlo, no han declarado y cuando lo hayan hecho en causas no penales hay que mostrarle las técnicas muy diferenciadas que esto tiene. Después vamos a hablar de las recomendaciones para objetar, de las recomendaciones para introducir documentos, para impugnar credibilidad, para refrescar memoria y todo esto en esta seguidilla de videos en el que explicamos en la estructura básica del proceso penal, la audiencia de formulación de imputación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria, el juicio oral, ya hablamos de la teoría del caso, en este video de hoy estamos hablando del interrogatorio, en el próximo sobre esta línea de video hablaremos del contrainterrogatorio y seguiremos desarrollando todas y cada una de aquellas destrezas que consideramos necesarias para un correcto desempeño dentro de nuestra actividad litigiosa, bien sea desde el ejercicio de la defensa, bien sea desde el ejercicio de la fiscalía o desde cualquiera de los ángulos que nos permite actuar el derecho penal. Para nosotros son muy importantes sus comentarios, déjennoslo saber, suscríbanse a este canal, estaremos muy atentos a todas las recomendaciones que nos tengan y nos vemos en una próxima oportunidad.